Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos por acá listos para comenzar el en vivo del día de hoy. Vamos a hablar sobre las familias azules. Quiere decir que vamos a tocar el tema de los padres que recién comienzan con el tema de la intervención, la aceptación del diagnóstico. Hablaremos también un poco sobre el discurso de los abuelitos, cómo los abuelitos apoyan en el proceso terapéutico con sus nietos y por supuesto no puede faltar la intervención también con los hermanos, ¿no? ¿Dónde quedan los hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos? Entonces, ahorita vamos a invitar a nuestra psicóloga, ¿no? Yo trabajo con niños y los papitos, yo les derivo siempre a psicólogos, entonces ahorita vamos a trabajar con la psicóloga Andrea de Grau. ¿Cómo Hola, está? ¿cómo Muy estás? buenas ¿Todo tardes, bien aquí? psicóloga. Estaba esperando el momento del live. Excelente. Qué lindo poder tenerla por acá, mi querida psicóloga amiga. Estaba comentándole acá un poco a las personas que están conectadas el tema que vamos a tratar, ¿no? Que es un tema súper importante. También quiero recalcar que Andrea trabaja con adultos, ¿no? Con los papitos directamente del Centro UPA. Me parece una psicóloga espectacular, me parece su intervención bastante buena y por esa razón vivo recomendándola. Entonces, mi querida Andrea, Claro, comenzamos con los temitas, ¿te creo que el parece? primer tema que habíamos hablado un poco era el recibir el diagnóstico, ¿no? Sí. Totalmente Bueno, correcto, mi para querida Andrea. eso, siempre me ha parecido súper importante poder tener comunicación con los papás y explicarles lo que es el diagnóstico de un chico TEA, porque a veces las personas no han escuchado o no saben mucho de qué se trata el TEA. Entonces, es muy importante que estas personas reciban una correcta indicación o definición de lo que conlleva tener un hijo con un diagnóstico de TEA, porque no quiere decir que el día de mañana ellos no vayan a poder hacer nada o no vayan a tener trabajo, no vayan a tener familias, ellos pueden ser capaces de absolutamente todo. Entonces, algo que me ha llegado en muchos casos es personas que reciben este diagnóstico para sus hijos y las personas que están alrededor de ellas son muy negativas en la forma de hablar sobre el TEA. Ay, no, ahora no va a tener amigos, no va a poder comunicarse. Y no es real, o sea, una persona con el trastorno del espectro autista puede llegar a tener demasiadas cosas. Es más, a mí me llamó mucho la atención y estudié la carrera por el mismo hecho de lo interesante que es o la capacidad intelectual que tienen, la capacidad que tienen ellos de poder enfocarse en un tema y ser los mejores en ello. Entonces, sí, me parece que lo primero es del recibir el diagnóstico es saber a dónde vas, porque no todo profesional Exacto. conoce muy bien el tema. Por eso cuando a mí me llega alguien así, yo me estoy dedicando más a trabajar, como tú decías, con las familias. Tú manejas súper bien el trabajo con los niños. Entonces, yo de una los mando para UPA, porque mi área de trabajo con niños más que nada es en el tema de caballos. Entonces, creo que recibir el diagnóstico de un profesional que sabe explicarte, que le quita todo este tema negativo de recibir un diagnóstico es muy importante. Luego de eso es poder procesar el diagnóstico, porque sea cual sea el diagnóstico que llegan a tener un hijo de una familia, puede ser un tema biológico o puede ser o sea, un diagnóstico que ya vaya del lado físico del chico o un diagnóstico que vaya del lado psíquico, siempre va a hacer que los papás tengan que pasar por un proceso en el cual van a tener que entender que su hijo está ahí y tal vez la imagen que ellos tenían del hijo al comienzo, que no iba a tener ningún tipo de dificultades, se va a cambiar un poquito, pero eso puede ser que el camino sea un poquito más difícil, pero no quiere decir que no vayan a llegar a lo mismo que querían o al hecho de que su hijo pueda estar con ellos, darles amor, relacionarse con ellos. Es como un poco cambiar la imagen del hijo que queríamos. Pero lo mismo pasa con ciertos padres que, digamos, tienen una hija y quieren, ay, voy a tener mi hija súper dulce, todo rosadito, y después cambian la perspectiva de la hija porque termina haciendo, le encanta el fútbol y tirarse al lodo y no ser peinada.
como que tienes que a aprender a aceptar que esto es parte de tu hijo y que no cambian absolutamente nada el amor que le tienes a tu hijo o la devoción que tienes a su salud. Esta parte es súper importante, la frase con la que te me haces, no dejar a un lado el amor que le tienes a tu hijo. Sí, es cierto, considero que influyen muchísimo las personas con las que te estás juntando, influye muchísimo el peso emocional de la familia, sobre todo, ¿no? Escucharon a una abuelita y no, es que él es malcriado, déjalo, es que es malcriado, por eso se comporta así, corríelo con unas cuantas nalgadas. Es terrible, ¿no? Pero ocurre, pasa mucho. Entonces, concuerdo muchísimo contigo, Andreita. Me gustaría realmente enfocarme ahorita, de cierta manera, ¿qué es lo que te va a pasar como papá en el momento que recibes un diagnóstico? Entonces, considero que lo primero que te ocurre, como bien mencionaba Andrea, es que tus ideales se van para el piso. Hay papás que me han dicho, cuando me dieron a mí el diagnóstico desde que mi hijo tenía TEA, literalmente mi vida se me derrumbó, ¿no? Porque por supuesto los ideales están ahí. Al inicio también el desconocimiento, no saber qué realmente es el TEA. Muchos creen que tener TEA es tener una dificultad intelectual. Entonces, no es que mi hijo va a ser, discúlpeme la expresión, pero es lo Muchísimo. que se escucha mucho en el medio. Mi hijo tiene un retraso intelectual, mi hijo no va a poder hablar nunca. Cuando son, a ver, el tema del habla es totalmente diferente, ¿no? Pero cuando hablamos de problemas intelectuales, no, papá, mamá, no es así. Entonces, comenzando por ahí, mi querida Andrea. Andrea, ¿tú qué recomendaciones le das a estos papás que acuden a ti con esta primera impresión sobre el TEA o sobre cualquier Bueno, como, diagnóstico como como tú tú lo has dicho? dices, es muy común que te vengan con cosas súper fuertes. Creo que se me hace súper delicado decirlo así porque muchas personas pueden interpretarlo como que eso es lo que los profesionales piensan. A veces te llegan hasta con ciertas cosas que vienen de otros profesionales que tú dices como que, ¿qué pasó? ¿Por qué le dijeron esto a esta señora? Mi consejo sería, Uh -huh. y que siempre se lo digo a los papás, es que traten de siempre encontrar el lugar donde se sienten cómodos para recibir la información y las terapias necesarias. Porque una persona puede recibir en el mundo del TEA demasiadas terapias, demasiadas opciones, demasiadas opiniones y lo importante es que no se abruman con tanto que escuchan y céntrense en una persona que los haga sentir, que les explica bien, una persona que los haga sentir cómodos y que se pueden expresar. Porque esa intuición que tienen los papás hacia donde tienen que estar sus hijos es algo único. Y siempre apoyarse psicológicamente para poder evitar que todo lo que siente en ese momento no se lo vaya a desplazar a su hijo, porque muchas veces el recibir un diagnóstico hace que sobreprotejan a los chicos y por lo tanto muchas veces no ayudan tanto en el proceso para que el niño se vuelva más independiente. Entonces es importante sanar esas heridas o sanar esas situaciones que pueden ser muy fuertes para el papá recibir, para papá o mamá en recibir un diagnóstico que su hijo tiene TEA y no lo trabajan en sí mismos y se lo van desplazando a su hijo o al resto de la familia. Y es algo que no los ayuda a los chicos a mejorar en su proceso, porque van a tener que recibir terapias y con eso van a poder tener una vida de lo más linda y lo más conectada. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. También considero importante el poder hablar, ¿no? Encontrar a personas con quien puedas hablar. Los psicólogos siempre decimos Hablar sana, la hablar palabra sana y sana, real. la palabra cura, pero para eso es importante encontrar un lugar donde te sientes cómodo en hablar, porque no es lo mismo hablar con tu familia que hablar con un profesional donde no tienes que tener ningún tipo de filtros y donde la persona no te va a juzgar en absolutamente nada. Y para eso necesitas estar en plena confianza. Y eso se lo digo a todos mis pacientes. Si usted no se siente cómodo, si no siente cómodo conmigo, no importa, buscamos otro, pero lo importante es que usted encuentre la forma de poderse expresar y sacar todo lo que tiene adentro, sin filtros. Sin filtros. Eso. Así es. También es importante recalcar que cuando hablamos de un diagnóstico,
El diagnóstico sirve como una guía, no es una etiqueta, y eso también es un mito que se suele escuchar mucho en el contexto, ¿no? No, es que mi hijo es TEA y ya, y lo Claro, clasificamos como TEA y se quedó ahí. No, tampoco es el objetivo. Tener diagnóstico es saberse orientar, al menos en mi caso, si yo diagnostico a un niño con TEA, veo las características que tiene y me voy enfocado hacia eso. Ok, a este niño le falta esto y tengo que trabajar esto y directamente hacia lo que tengo que hacer. Pero es más bien es para esto, ¿no? Más no para clasificarlo, más no para hacerlo menos, ni tampoco para creer claro, que no va a ser capaz. La verdad es que todos mis alumnos son del capaces de todo. lo que se Y propongan. Es una cosa impresionante es hermoso ver cómo tener van mejorando. O capacidad. sea, cuando yo los veo a los chicos cuando llegan recién al centro UPA y a veces van a equinoterapia conmigo, veo tantos cambios en tan poco tiempo que es como que, y sí, a veces hay retrocesos, pero es igual con nosotros. A veces nosotros vamos al psicólogo y estamos muy bien, y de repente tuvimos una recaída y nos empezamos a sentir mal, pero eso no quiere decir que ya, estoy pésimo. O sea, no, es parte del proceso. A veces como que retroceder en ciertas cosas para después volver a mejorar. La idea es siempre ir para adelante. Y de verdad que en tu centro lo veo con todos los chicos. Qué bueno, sí. La verdad es que como siempre se dice, la vida no es totalmente lineal. Hay días buenos, Sí. días no están buenos y en este Todos. vamos. Oye, porque hay días Todos, que mi mamá no me todos. aguanta, imagínate. Andrés, hablemos un poquito sobre los abuelitos, el rol de los Bueno, abuelitos. yo ¿Qué siempre opinas, crecí Andreita? con la pequeña frase y que me parece espectacular, los abuelitos están para engreír, no para educar. Desgraciadamente, en la Totalmente. actualidad, muchos padres trabajan y los abuelitos se encargan de la crianza de sus hijos. Pero los abuelitos ya están un poco cansados. O sea, tenemos abuelitos que ya han pasado por la crianza de todos sus hijos, han trabajado tantos años, así sean amas de casa. Es cansado ser ama de casa, es un trabajo también, es muy difícil. A mí no, yo no podría, o sea, es demasiado para mí. Y es, yo creo que los abuelitos están para apoyar, para engreír, para darles mucho amor a los chicos, pero el rol de un abuelito, de un niño con TEA, sí conlleva ciertas cositas que hay que sacarles el chip. Por ejemplo, yo veo bastantes personas que les entregan los aparatos tecnológicos a los chicos porque es más fácil entretenerlos así, tanto madres, padres, de chicos en general. Pero yo creo que para los abuelitos a veces es más fácil ceder a eso porque, bueno, ya no es su responsabilidad educar. Entonces, ahí va el problema, porque como ceden demasiado, después los padres tratan de regular y ahí vive el caos, porque ya dijeron, oye, pero yo quería esto y me lo dieron, yo quería esto que me lo dieron, y a veces están más pegados a los abuelitos por el mismo hecho de que les ceden más, pero es porque los abuelitos están cansados. Entonces, creo yo que el trabajo familiar, y eso siempre le digo a todos los pacientes, el trabajo familiar de un chico que se hace tiene que ser con todo el círculo cercano de ellos, porque todos tienen que estar como que en la misma moneda. En vez de darle un iPad, es fácil, también es como que provechoso darle un cuaderno de pintura y pintar, o darle unos legos y jugar. No requiere esfuerzo físico de estar saltando, brincando con los niños, pero al mismo tiempo le estás dando algo un poco más productivo. Que es verdad que muchos chicos son muy pegados y muy buenos con la tecnología, hasta mejor que yo porque a mí me la enseñan a usar. Pero hay que tratar de desligarlos un poco de eso y la idea es vincularlos más al afecto social. Y ahí entran mucho los abuelitos que suelen ser muchos los cuidadores de los niños ahora. O al menos eso es lo que yo he observado. Total, yo siento que, bueno, hay abuelitos y abuelitos, ¿no? Hay abuelitos que son un poco más modernos. Creo que también que hay abuelitos que de cierta manera se quedaron con sus enseñanzas. Entonces, para mí es importante primero conocer al abuelito, ¿no? Y saber qué postura tiene el abuelito del diagnóstico que tiene su nieto, en este caso, ¿no? Entonces, sí, para mí estoy súper de acuerdo contigo. Creo que los abuelitos, el papel fundamental es consentir. Consentir, ellos ya pasaron por toda la crianza, y por haber, ahora ya les toca a los papitos, ¿no? Pero incluso a pesar de eso, hay abuelitos que no permiten.
Entonces, hablamos de esos abuelitos, los abuelitos que quieren criar, ya que quieren volver a tener la responsabilidad. No, pero obviamente ellos lo hacen Claro, bajo su experiencia. Y en el momento que tienen un diagnóstico, comienza el roce de que no, no es nada. Entonces, ¿cómo lo tratarías tú en ese caso? O sea, ¿cómo lo harías con esos abuelitos? ¿Qué recomendación le darías a ellos para ayudarle que ellos se den cuenta que sí, claro. pasa algo, ocurre algo, O y hay sea, que ¿te refieres ayudarlos? a esos abuelitos que piensan que una crisis de angustia que está teniendo un chico con TEA puede ser derivado más de una mala crianza? Bueno, es Ujú, muy común porque justo eso estaba hablando como que hace unos días. Eh, Antes no se le ponía tanto nombre o tantos diagnósticos a, o sea, o diagnósticos en sí al comportamiento de muchos chicos. Y se lo denominaba es un niño malcriado, es un niño energético, y se lo trataba a la antigua, pero ahora hay otras familias que, aunque sean abuelitos y a la antigua, no usaban recursos que no recomendamos los psicólogos, por ejemplo. Pero bueno, hay que aceptarlo. Yo creo que a ese tipo de abuelitos o a cualquier tipo de abuelitos les diría que el rol del abuelo es el más hermoso. El rol del abuelo es el más tranquilo para ellos, porque es como una soltura hasta de responsabilidad, ¿ya? Pero hay que respetar siempre lo que los papás quieren en la crianza y en general la familia, porque yo como tía también tengo que aprender que yo tengo que con mis sobrinos actuar de la manera de que cada mamá quiere. O sea, si tú quieres que yo hable con tu hijo así, yo tengo que dejar de hablar de la manera que yo considero, porque hay que respetar la forma en que los papás eh, educan a sus hijos, los crían y entender que, bueno, así como hace muchos años muchas enfermedades no se conocían, cada año la ciencia en todas las ramas va avanzando y gracias a eso podemos llegar de una manera más directa hacia cualquier tipo de chico. Entonces, yo les diría involucrarlos también, que eso es algo que yo siempre aconsejaba en los grupos de apoyo. En el grupo de apoyo yo le decía a los papás, traiga tíos, traiga abuelos, traiga a quien sea, porque creo que escuchando la vivencia de otros chicos, de lo que pasan en casa, dicen, se identifican un poco y dicen, hey, mi nieto también está viviendo eso, mi nieto también hace eso, mi nieto se lo da acá. Entonces se empiezan a dar cuenta de que es una realidad el tema de que hay un diagnóstico y que algo está pasando y también empiezan a encontrar consejos de cómo poder reaccionar a estas situaciones de una manera más aconsejable, de una manera más amigable, sin salir de su rol de abuelo. Y está bien opinar porque los padres siempre nos van a tratar de guiar, siempre. O sea, mi mamá, por más que tengo 30 años, siempre un consejo y de verdad que sean los mejores consejos del mundo. Pero una cosa es aconsejar y como ella dice, y otras cosas vivir la vida por ti. Entonces, como padres o como abuelos, hay que aprender a aceptar la crianza que tienen sus hijos con sus nietos y al mismo tiempo involucrarse para poder entender un poco más qué es el TEA. Y escuchando la vivencia de otros, saber que sí, su hijo tal vez, su nieto tal vez entra dentro de un diagnóstico de TEA. Eso es lo que yo les diría a los abuelitos. es, es maravilloso lo que dices en este momento, porque por ejemplo me ocurre mucho, tengo a madres, a padres, a cuidadores, abuelas, abuelitos, que esperan en la sala, en la sala, ¿no? Los niños están acá en terapia y pues viven muy lejos y se quedan acá esperándolos que salgan sus intervenciones. Y en esa dinámica de esperar, me gusta ver cómo se han hecho amigos y cómo comparten vivencias, cómo comparten consejos, cómo comparten expectativas, comparten todo, ¿no? Y sí, lo que dices es súper interesante. Tenía una abuelita que ella le decía a una mamá que era nueva en intervención, pero trabaje, me invento, ¿no? Pero trabaja en los límites, mire, a mí con mi nieto pasó esto acá, y la mamá se quedaba como que, pero ¿cómo lo logró? Y la abuelita le decía, no, es fácil, usted le habla con rigidez y ellos pueden entenderlo. Entonces,
me encantaba escuchar a la abuelita porque para ella era tan fácil poder comunicarlo. Y aparte de eso, ella también aprendía de otras cosas que nunca había La sala de conocido o que espera te tampoco sabía. funcionó como un grupo de Pero sí, apoyo, me encanta. funcionó, me funcionó. No son todos, pero sí, la parte que se quedan, pues entre ellos conversan, ¿no? Sí, sí Y las he se pueden escuchado, apoyar la verdad, entre en ellos. la sala de espera de UPA y como que me quedo escuchando y dicen cosas lindas, como que se dan consejos, y se felicitan también, como que por los logros de los otros chicos. Me parece Te felicito. demasiado lindo porque es como que es una comunidad, o sea, tienen que apoyarse, tienen que ayudarse, tienen que entre todos Exacto. dar un espacio para poder hablar y tener esta vivencia de otras personas y cómo poder guiarla en su vida, acoplándose a lo que uno cree, ¿no? Cada uno cree de una manera diferente. Pero no, me parece súper lindo eso de que puedan hablar ellos entre sí. Lo único que siempre es importante tener una guía de un psicólogo para que pueda guiar correctamente, como tú y yo ya hemos hecho en muchas ocasiones. Así. Andrea, coméntame, ¿estás haciendo actualmente grupos de apoyos? ¿Has retomado Todavía esos no grupos de los he apoyo? retomado. He estado más dedicada a las citas individuales con papás, pero sí lo tengo en proyectos de próximas semanas ya empezar a lanzar otra vez los grupos de apoyo. Buenísimo, porque por acá en los comentarios estoy leyendo, ay, por acá, en qué buen tema, excelente lo de realizar grupos de apoyo. Es que créame, bueno, yo asistí a algunos grupos de apoyo que dirigía Andrea, me parecen espectaculares, porque bien como dice Andrea, a veces con tanta información uno a veces se llega como que a perder el horizonte. Si tenemos a una profesional que trabaja con el tema, que puede guiar a los padres, yo considero que es mucho más fácil para ustedes como padres, madre de familia, poderse guiar, ¿no? Ok, escucho todo, pero ¿qué es lo que realmente puede funcionar para mi hijo, para mi hija? Entonces, por ahí va, se los lanzo igualmente, sigan a Andrea de Grau, es lo máximo, su grupo de Sí, apoyo, lo más que nada recomiendo lo cien por importante ciento. es no recurrir tanto al internet, porque hay demasiada Uh, información en el internet, que brutal. está bien, a mí a veces me sirve, obviamente, me voy al doctor y me dice, tienes tal cosa, y yo, ¿qué será eso, Dios mío? Pongo Google, me meto y obviamente todos hacemos eso, pero es muy importante que esa información sea confirmada por un profesional que haya visto a su hijo, porque cada niño es un mundo diferente, cada niño es un niño diferente, cada ser humano es un ser humano diferente, o sea, para cualquier cosa me hablan de la ansiedad. A ver, explíquenme la ansiedad, explícame la bipolaridad, explícame la esquizofrenia, tantas cosas que como psicólogo en una reunión te preguntan y yo siempre respondo, puedo decirte generalmente que esto significa, pero depende de cada caso. Cada caso es único, cada niño es único, o sea, hasta dentro de una misma familia, un hermano puede ser tan diferente al otro, hasta mismos gemelos. Tienen ciertos rasgos de personalidad que no van a ser iguales y por eso es importante que el profesional vea a su hijo y le pueda decir, yo considero que esto le haría mejor. Y de ahí ir probando hasta encontrar la terapia perfecta, que a veces ayuda. Y en esos grupos de apoyo he visto que las personas encuentran la terapia que ayuda a su hijo a desarrollar, vaya para allá, perfecto. Pero no es que hay un libro o un manual, como les digo, ya para hacer, voy a hacer que mi hijo hable en 2 meses, voy a hacer que mi hijo hable en una semana. No existe, hay que darle todo para que él elija ya comunicarse por medio del lenguaje verbal. Y eso toma tiempo a veces, pero a veces con la terapia perfecta la encuentran en el momento y se van de largo. Paciencia, mucha paciencia. Así es, es importante que a veces también es importante recalcar que no depende del terapista, también depende mucho del mismo niño como sujeto, como individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque así también hay niños que hablan, ¿no? Y así también hay niños que toman la decisión de nunca hablar, entonces también es importante rescatar un poco la decisión de cada niño. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo ahorita una mamá que de una evaluación me dice, Yasmín, mi hijo tiene 10 años el niño, 10 años. El niño ha estado en terapias desde los 3 años y bueno, como mamá, ella quería que el niño hable, ¿no? Entonces, en la actualidad, 10 años, el niño no habla, ¿no? El niño se comunica por gestos, por sonidos, se hace entender, tiene un vocabulario bastante amplio, pero no lo habla. Entonces, ya eso es un trabajo que la mamá en la actualidad continúa perseverante, que, bueno, vamos a meter terapia de lenguaje, sigue en terapia de Sí. lenguaje, pero ya es una decisión, ¿no? Una decisión que como sujeto ha tomado
de comunicarse de manera diferente y claro. hay que respetarla también. No digo con esto que los niños con TEA no hablen, todo va a depender de cada Sí, niño, cada por favor, niño que es quede un claro. universo y va a tomar la decisión de que el lenguaje sea su forma de comunicarse en el momento preciso, bajo la estimulación precisa. Algo que escuchaba mucho en los grupos de apoyo era un documental o un caso en general que hablaba de que un chico no usaba el lenguaje verbal hasta que como que un día lo usó y dijo, es que ustedes nunca me pidieron que me comunique como que directamente, nunca me pediste. Entonces decía, los padres decían, uy, tan sencillo, no sabíamos la clave, pero en realidad eso era lo que él necesitaba. Él necesitaba que le digan, necesito que me hables por medio de palabras. Otros pueden ser por medio de los cantos y con eso empieza a desarrollar el lenguaje porque le gusta la música y le gusta cantar, entonces tiene que usar palabras para cantar las canciones. Entonces es darle estímulos apropiados hasta que encuentren el que él va a necesitar para desarrollarse en esa área o en cualquier área. Y así es, incluso la disciplina positiva nos habla de eso también, ¿no? Entonces, para muchos, para muchas personas es un poco complicado entenderlo porque a veces tú necesitas ver algo para poder ver si realmente es o no es. Pero la disciplina positiva nos habla de el siempre tener una palabra de aliento, una palabra en positivo, no jamás decir frases como que mi hijo no habla, mi hijo no, mi hijo no, 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 no. Y Él se tantos queda en el no, no, pues bueno, de cierta manera como se estaba queda en el viendo no. en un Entonces, curso a hace veces, poco que estaba haciendo, es importante tratar de ver el vaso ajá, medio lleno y no medio vacío. Y es realidad porque pasamos por la vida, o buenísimo. sea, desde cualquier cosa tan precario, tan común para nosotros decir, uy, no, ahorita no tengo plata. No, no tengo plata, es que no tengo trabajo, no voy a conseguir trabajo. Y cosas así es como, no, vamos, usa la forma positiva de verlo. Estoy ahorita esperando que me llegue mi opción y me va a llegar la mejor opción de trabajo y voy a tener toda la plata para que necesite y tengo todas las posibilidades de pagar las cosas que yo tengo que pagar. O sea, con statements tan básicos podemos cambiar el día si empezamos a ver el vaso medio lleno. Y con ellos también, ellos entienden todo, los niños entienden todo, son demasiado inteligentes. Si nosotros le estamos viviendo diciendo, no habla, es que no habla, es que no hace esto, es que no socializa, es que no me mira a los ojos, es que ellos van a tomar eso como que es la realidad y que esa es la forma de ellos de estar siempre, pero no es. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo contigo. Andrea, conversemos un poco Los, sobre los hermanos. ¿Dónde queda la postura del hermano? Bueno, esa parte sí es un poco también un poco extensa, por eso quiero tocarlo ahorita para podernos desplayar un poco más con el tema de sí, los bueno, los hermanos. hermanos son parte muy importante de cualquier chico en la vida. Los hermanos son el apoyo, los hermanos, creo que uno de los vínculos más lindos del mundo son tener un hermano. Y lo siento por los hijos únicos. Pero es súper lindo tener un hermano porque es una persona que te enseña, que te guía. Y digamos que si tenemos un chico con TEA y el hermano no tiene ningún diagnóstico, muchas veces es el que lo ayuda a estimularlo de manera correcta. Por ejemplo, un chico con TEA que es mayor no habla y empieza a tener un hermanito chiquito que sí empieza, ya bueno, ya llega la edad de empezar a hablar y a moverse y a hacer más, como que a caminar, más que nada. Ya el chico, por el interés de un niñito con el que tiene un cariño, empieza a aprender a socializar, empieza a aprender a usar el lenguaje de alguna manera, sea como que no verbal, como verbal. Es como es una terapia gratis. Bueno, no tan gratis, porque obviamente los hermanos tienen que tener sus necesidades, pero a eso me refiero, es como una buena forma de estimularlos dentro de la casa todo el día, el juego. El juego es lo más importante para los chicos aprenden durante el juego. ¿Y quién mejor que un hermano para jugar? Todo el día en la casa, sin cansarse. Y si son más, mejor. Y bueno, muchas veces el chico también, el hermano o la hermana, también necesita eh,
tener su terapia, porque a veces va a darse cuenta que su hermano es diferente de alguna manera, que tiene ciertas conductas diferentes o cuando ya llegan en el ámbito educativo, tal vez que lo traten diferente, que cada día se está tratando de trabajar más con esto para que no haya el tema del bullying, para que no haya chicos que los traten diferentes, sino más bien que los integren, pero la realidad es que todavía existe. Y para eso los hermanos tienen que Exacto. aprender a cómo reaccionar para poder ser un apoyo para sus hermanos en esa época escolar y más que nada aceptarlo por cómo es y tampoco caer en la forma en juzgar a su hermano. Es un buen estímulo, pero a medida que crecen se va volviendo un poquito difícil. Pero la idea es que ellos también acudan a un psicólogo para que puedan de esta manera trabajar esa paciencia, esa tolerancia y ese entendimiento que conlleva convivir con una persona con TEA por un tiempo, sobre todo cuando son los días difíciles. Claro que sí, Andrea. Considero que es importante que ellos, así como los padres vienen a una evaluación y se les explica todo desde cero, ok, tenemos este diagnóstico, el pronóstico puede serlo acá, hay que iniciar con ciertas terapias, etcétera. Sí, Perdón, estoy que me distraigo leyendo los comentarios. Creo que también es importante explicarle a los hermanos un poco esto, ¿no? Explicar a los hermanos desde cero. Sentarnos, creo que la comunicación es clave para ser humano, ¿ya? Entonces, sentarnos con los hermanos y explicarles desde cero. Bueno, mira, llevamos a tu hermano donde una psicóloga, un psicólogo, ¿no? Le hicieron unos juegos y analizaron que tu hermano tiene TEA. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, las preguntas van a venir. Y explicarles de cero, ¿no? Bueno, tener TEA significa que tu hermano ve el mundo diferente. Significa que a tu hermano hay que enseñarle, bueno, explicarle todo. Hay que enseñarle con el juego, que existen los límites, por aquí, por acá y todo lo demás. Pero también es súper importante el tema de poder equilibrar, ¿no? Equilibrar. Eh, estaría mintiendo si te dijera es que no podemos tomar al hermano como ejemplo, que está prohibido con comparar, cuando la realidad, cuando tú estás siempre comparas, adentro, es diferente. Entonces es algo que no, sí, claro. no puedo tapar el sol con un dedo. La va a pasar, papá, mamá, que recién estén entrando en el mundo del TEA, va a pasar que compare, va a pasar que le pida ayuda a los hermanos, ¿no? En poder conectarlo, que le pegue un ojito, etcétera, En porque las uno adulto tiene fiestitas, mil anda a obligaciones, jugar con tu tiene ñaño. en la fiestita, ya, eso va a pasar y de cierta manera está bien, porque lo que dice Andrés es real, ¿no? El bullying está, entonces creo que es importante desde casa explicar cuál es el diagnóstico del hermano, ¿no? Para que cuando esté afuera, primero, si ya encontrar un amigo con diagnóstico igual, que por lo menos sepa y la empatía va a surgir, ¿no? Y segundo, porque es importante que el hermano sepa que si ve a alguien que está, no sé, lastimando al ñaño, puede entrar y defenderlo un poco, ¿no? Sin la Entonces, tenemos violencia, acá las dos obviamente. posturas. Pero creo, Claro, aprender pero, asertivamente a creo cómo manejar pero, situaciones de enojo por medio, o sea, que es causadas total. por el bullying o porque molestan a su hermano. Porque es una realidad, eso pasa. Eh, Pero uno puede reaccionar bajo el mismo es- nivel o de una manera más asertiva, más adecuada, ganando la pelea, por medio de las palabras. Y siempre guiarse con un adulto, obviamente. Enseñarle siempre a los chicos que hay que guiarse con un adulto. exacto. Entonces, irnos por ahí, Andrea, también es importante, no creo que es importante decirlo en este en vivo. Tampoco, o sea, yo creo que el ser humano se maneja mucho por equilibrio. Tampoco es bueno dejarle todo el No trabajo es al así, hermano o a no la es hermana, adecuado. ¿no? De cuidar. Porque, bueno, al fin y al cabo, el hermano no tomó la decisión de quedarse como cuidador. También tiene una vida, también quiere vivir, etcétera. ¿No? Entonces, tenía acá un ejemplo de una familia que la hermana mayor está encargada del niño con TEA, y una vez que la hermana mayor tuvo que regresar a clases, el niño se quedó en el limbo, ¿no? Porque la encargada, de cierta manera, quien hacía la función de Claro. mamá era la hermana mayor. Entonces, como Sí, que o sea, poco es el el hermano objetivo, está para ¿no? apoyar. Eh, El hermano
sobre todo si son mayores, está bien que ayuden ciertas cosas, pero que nunca recaiga sobre uno solo todo el peso, porque los chicos, ellos también tienen vida, todos, hasta los papás. Siempre les digo, papás, sí, está bien que ustedes tienen un chico con TEA, tienen más hijos, tienen responsabilidades, ok, pero no se descuiden de ustedes mismos. Y al mismo tiempo los hermanos, no hay que limitarlos, porque ellos también tienen que ver con sus amigos, verse con sus amigos, salir, o tal vez tienen una edad muy próxima, pero él tiene actividades que le llaman más la atención que el hermano no. Uno quiere fútbol, el otro quiere el club de lectura, o sea, y hay que dejarlo ser, porque no puedes encasillarlo siempre porque tiene un hermano con TEA, porque después hasta lo ven como un castigo, porque no los dejan ser y Exacto. la idea de todos los hijos es dejarlos ser y solamente aprenderlos a guiar un poco. Pero los hermanos no decidieron tener un hermano, los padres decidieron ser padres y el resto que está alrededor es un apoyo, pero no es el que sustenta Ujú. absolutamente todo, no debe ser así. Perfecto. Acá tengo un comentario súper bueno. La mamita Nati de Marcos nos cuenta, en Netflix hay una serie que se llama Pablo, Pablo me sí, ayudó, Pablo, sí, me ayudó a explicarle lo del estuvo, autismo de la su verdad es que hermano. quiero verlo porque suena súper chévere. También hay un video, la verdad es que no sé si es esa misma u otra, pero hay una muy buena para poder explicar el autismo. Me acuerdo que era como que con dibujitos, como que así dibujados, literal. Súper, súper, súper bonito para explicarle a un ¿Ya? hermano y como que se vuelve un poco más visual y más fácil que los chicos entiendan. Simplemente cuáles son las conductas que van a ser diferentes y siempre explicarle que el hermano va a seguir superándose y que no hay que hacerle todo. Eso es lo más importante, darle Exacto. independencia a los chicos. Exacto. Y que lo traten como un hermano, que no lo traten como un cuidador. Porque si, por ejemplo, me he encontrado que con hermanos que es como que me voy a inventar, Andrea, no, mamá, no, no. Entonces, están totalmente encima También no del lo niño y dejan es como ser. que, pero Y eres es como, niño. tú eres hermano, tú también tienes que Exacto. divertirte, no tienes que estar corrigiéndolo todo el día. Y así también, Andreita, dejar acá el equilibrio. Recuerden, papitos, el equilibrio. Tampoco es bueno que el niño o niña con TEA Claro, lastime al hermano, porque tiene tampoco, no hay que diagnóstico, permitirle tampoco, tampoco pues, ¿no? todo, Entonces, porque o sea, tienen un cuerpo y les duele. Aquí estaban pidiendo que repitan el nombre de la película. Mencionaron que era Pablo y está en Pablo, Netflix. Tendría que verla, a ver si es la misma que vi yo, pero así hay es. unos videos muy buenos que explican. Así, acá tengo otro comentario, dice, buenas tardes, dice acá que ya diagnosticó a su niño, diagnosticaron al niño con TEA grado 2, que cuál es el siguiente paso, tiene 3 años. Ok, si ya fue diagnosticado su niño, el siguiente paso es intervenir con terapias. Tiene que comenzar con terapias, va a depender mucho de lo que salió en el diagnóstico. Puede ser comenzar con diagnóstico, terapias conductuales, terapias sensoriales, dependiendo mucho de lo que le salió el diagnóstico, ¿sí? Sí, pero el primer paso, evaluar, mi querida Andrea. Segundo paso, Terapias terapias, y ¿sí? manejar No hay lo que... mismo que se trabaja en terapias en la casa. Eso es muy importante porque yo creo que las Así es. terapias son un porcentaje alto, pero el más alto es la convivencia del día a día, porque, por ejemplo, conmigo puedes estar 1 hora en el día, ya, hizo la terapia, por ejemplo, lo de los caballos, son 30 a 45 minutos dependiendo de la edad del niño, pero después las recomendaciones que se dan en casa duran el resto de la semana. Y es importante saber y tomar en cuenta Así es. esos consejos que les dan los profesionales para que en la casa puedan seguir avanzando. Porque a mí me pueden hacer caso en absolutamente todo, se portó súper bien, manejó súper bien todo, pero cuando llegan a casa se ceden ciertas cosas, entonces los chicos aprenden que hay otras formas en las que pueden conseguir lo que quieren. Entonces es importante siempre seguir las indicaciones Y del esta profesional que ve directamente a su hijo. Y esta parte es súper importante, Andrea, porque, por ejemplo, yo siento que el no aceptar totalmente el diagnóstico de tu niño y de tu niña hace que inconscientemente vayas metiendo la pata en ciertas partes del proceso del niño, ¿no? Por ejemplo, si la recomendación es que le quiten el pañal, por ejemplo, que le enseñen a utilizar el baño,
y si no lo quieren hacer por algún motivo, es como que, ok, Claro. estamos ahí también un poco mal, ¿no? Tenemos que entrar en el contexto del terapista. Primero porque estamos hablando que es una intervención temprana, ¿no? Para mí es más importante eso, hay que ganar tiempo, hay que hablar el mismo discurso y no confundir al niño, ¿ya? Porque, por ejemplo, hablo de UPA, vienen a UPA, en UPA las relaciones van a casa, van a casa, perdón, y las reglas de UPA cambian en la casa. Entonces, ¿a quién mismo hago caso? ¿Es O se así o comportan es de una así? forma y en la Entonces, casa de con, otra, y es como que me hablan los papás y yo digo, pero aquí hace esto, 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 ¿por qué allá no? Y ahí es un poco de cómo se están manejando las cosas en casa, que está bien. Debe ser muy cansado ser papá y tener que estar todo el día, y digo papá en general o mamá, como que estar todo el día pendientes de sus hijos y de cada detallito y todo. Pero yo creo que al menos los primeros años de vida es muy importante ese sacrificio, porque después más adelante va a ser más fácil, el niño ya está acostumbrado. perfecto. Acá tengo otro comentario, mi querida amiga, que esto ya va un poco fuera del tema, pero es importante, creo. Buenas tardes, mi nombre es Jorge y tengo una hija con TEA. Y estoy tratando de que me le califiquen y adquirir el carnet del CONADIS para incluirla en la educación. Años, Tiene 5 meses, seis sí. años, 5 meses y todavía no está en la escuela, necesita mucha terapia, pero está en Piñas, ok. No hay lugares para ayudarla. ¿Deseas contestar tú? ¿O qué me recomiendan o dónde puedo entrar? ¿Quieres Bueno, comenzar tú? la idea es primero acudir con un psicólogo que le pueda hacer del área para que le haga una evaluación, ¿no? Sí, bueno, en lo personal, eh, para mí el tema es muy delicado, el tema de sacar carnet. ¿Por qué? Porque cuando usted saca carnet desde el CONADIS, usted deja registrado en el sistema, no en el sistema, que esta persona tiene una discapacidad. Porque para el carnet de CONADIS, el autismo es considerado que tiene una Discapacidad discapacidad social. social. Si mal no me equivoco, psicosocial. Entonces, su hija va a quedar marcada para siempre de esta manera. Es importante recalcar que en diagnósticos de niños, el diagnóstico es presuntivo, porque si está en terapias correctas, lo maneja de manera correcta, el diagnóstico puede cambiar, ¿ya? Pero si usted le saca el carnet, siempre va a quedar como, ya, siempre va a quedar marcada que la niña Etiquetado. tiene una discapacidad. Entonces, si me lo preguntan, exacto, si me lo pregunto, yo no considero que sea lo más adecuado, pero respeto mucho la decisión de cada padre. Si desean sacarlo, bueno, ¿no? Pero si me lo pregunta, creo que lo más importante ahorita es intervenir con terapias, buscar a alguien que tenga un conocimiento básico, por lo menos allá en Piñas, y meter a una escuela con tutor sombra que también tenga el conocimiento básico de trabajar con TEA. ¿Sí? Tutor sombra no es ser Y el que niñero o nunca la le hagan niñera todo, del porque la alumno. idea es que vaya necesitando cada vez menos de la ayuda. Perfecto. Andrea, acá tengo otra pregunta. Hola, buenas tardes, soy maestra de inicial. ¿Cómo podría ayudar a un estudiante de 3 años que veo características de posible TEA, pero los padres no aceptan? Bueno, me imagino que en el ámbito educativo tienen la necesidad de, o sea, tienen la obligación de poder, sí, porque no es Obligación. necesidad, en realidad es la palabra es obligación, de que si vemos unos ciertas características del TEA, tienen que pedir una evaluación psicológica a los padres porque es una buena manera de poderle dar la ayuda necesaria. Entonces, cualquier institución educativa que tenga chicos que tenga ciertas características del TEA, necesita hacerse una evaluación necesita mandar a la familia a hacer una evaluación con un profesional y que esa evaluación el resultado de la evaluación lo lleven a la institución. Y una vez que llegan, ya es más fácil decirles con un papel que diga si tiene TEA o no tiene TEA, decirles, bueno, estas son las conductas. Porque muchas veces los chicos no necesariamente tienen TEA, tienen ciertas conductas parecidas, pero es por otros diagnósticos o por ciertas cosas manejadas en casa, por efecto de la pandemia. Entonces, no todos los chicos que tienen características sea de una, o sea, para diagnosticar, al menos yo me tomo muchas pruebas
y aparte de las pruebas que entre dentro de los parámetros del DSM. O sea, diagnosticar es algo difícil, pero si ya ve una alerta, usted como profesional que está trabajando con el niño tiene la obligación de hacer un requerimiento a la familia de que se haga el tema del diagnóstico y luego poder trabajar esto con la familia ya. Así es, totalmente de acuerdo, Andrea. Entonces, como para ir cuadrando un poco el tema, la importancia de poder aceptar, ¿no? La va a pasar mal, es inevitable. Cuando te dan un diagnóstico, no es que todo va a ser color de rosa o que todo va a ser totalmente como antes. No, su vida cambia. Y eso es algo que yo siempre rescato de la evaluación. Siempre digo, ok, yo termino de evaluar, al final doy muchas recomendaciones y siempre recalco usted sale de esta puerta y su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar porque al fin y al cabo tengo niños que sí entran en intervención temprana, pero son características tan fuertes o de cierta manera, no sé, me voy a inventar, no siguen las recomendaciones totalmente adecuadas y se mantienen algunas características y se va a mantener para toda su vida. Es decir, tengo niños que sí, entran en el espectro y el espectro es para toda su vida. Él va a vivir de cierta manera con esa literalidad, va a entender el mundo siempre diferente, etcétera. ¿Cuál es el propósito de usted como papá? Acompañar en el desarrollo próximo, ¿ya? Acompañarlo para siempre, porque uno como ser humano siempre se va a confrontar a cosas nuevas y va a ser complicado. La adolescencia es complicado para Sí. todos, imagínense para ellos. Entonces, hay que acompañarlo, darle recomendaciones, explicarles Y qué bueno que siempre hablaste las de la bases, adolescencia, porque básicos. que un chico con TEA haya recibido terapias de niño y ya haya podido manejarse o graduarse, por así decirse, de las terapias, en el momento que llegan a la adolescencia tienen que acudir nuevamente a un psicólogo porque es muy importante que ese momento de cambios de hormonas, de curiosidad, porque la tienen, ese cambio de cuerpo, hay que ponerle palabras, hay que explicarles. Entonces, bueno, considero que ella es una parte muy importante en cualquier cambio de que él ya tenga su psicólogo con el que pueda ir. Y bueno, también la comunicación en casa y decirles como que, bueno, te está pasando esto, porque el cuerpo humano trabaja así, te interesa esa chica o ese chico, porque ya llegas a una edad en donde tienes otros gustos. Entonces es importante siempre la comunicación en el hogar. Bien. Siempre, ¿no? Y mantener, ser padres no es fácil. Peor pues, Uy, es ser sí. padres de adolescentes, creo que es cuando uno se va chocando con su realidad. En todo caso, importantísimo como el ser humano. Nosotros no podemos dejar de asistir a intervención porque van a surgir ciertas dudas, ¿no? Si ciertos conflictos internos con los chicos con TEA va a pasar totalmente igual, ¿no? Entonces, importante sostener siempre, sostener, más levantar la mano. Este es otro tema que quiero dejar acá también en claro. Ya se va a acabar el tiempo, pero antes de que se acabe, mi querida Andrea, importante no lastimar. O sea, es como que me estén pegando porque yo no entiendo las sumas ni las restas. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Entonces, si su niño usted se da cuenta que no está comprendiendo algo, mejor explíqueselo de otra manera. Si no comprende, explíqueselo con imágenes. Si no comprende, explique y busque la manera Y saber en la que que pueda entenderlo, siempre estos ¿ya? chicos no es que pueden controlarlo, no es que con el golpe ya controlan de no sentirse, por ejemplo, tienen una crisis en donde solo lloran porque escucharon un sonido muy fuerte. No es decisión de ellos sentirse abrumados con un sonido fuerte. Es algo que está en todo el cuerpo y que no lo pueden controlar y que nosotros lo que hacemos es enseñarles a poder controlarlo un poco. Pero si en algún momento se desborda, saber que si te hace daño, no es por malo, es porque algo lo está molestando en serio. Y esa es la forma de él de poder explicarlo. Exacto. Entonces, yo iría a tener también mucha paciencia en ese aspecto, porque es duro vivir en una mente que muchas veces te hace reaccionar de formas que no lo entiendes, que no lo comprendes. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. En todo caso, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Andrea, ¿qué mensaje le das acá a los papitos que nos han acompañado el día de Les hoy? diría que siempre es importante tener tener mucho amor, mucha paciencia y
que nunca se dejen de un lado, porque ahí es donde empiezan a saturarse más. Que siempre es importante saber que son humanos y que también es importante sus necesidades, porque ellos necesitan tener su espacio para respirar. Y eso es lo que le vamos a enseñar también a los chicos, que ellos también tienen derecho a tener su espacio para respirar. Diría que es importante no saturar a los chicos con demasiadas terapias porque después se cansan. Darle lo necesario y lo justo para que ellos aprendan y respetar su espacio libre también. Y diría a la familia que si ven que hay algún tipo de situación que no están pudiendo controlar en conjunto, acudir a alguien que los pueda guiar, porque es la única forma de salir de eso. Así es. Si papá, mamá está bien, el niño, la niña va a estar bien. No, esto es algo Y que no se puede tapar es eso con un difícil dedo. porque es como que, Eh, es como te ujú. digo, ahí tienes a alguien gritándote al oído, pero no reacciones, no te estreses. Es difícil, es sumamente difícil, pero por eso es que yo trabajo con los papás, porque a veces van, descargan todo en la primera sesión hablando y tú no les dices nada. Y salen tan aliviados porque saben que lo que sienten es válido. Las emociones que están sintiendo como seres humanos son válidas, son necesarias, son, son algo que tienen adentro y tienen que aprender a sacarlo, porque guardarlo simplemente va a hacer que en otro momento revienten de una manera no positiva. Entonces yo sé que es difícil de tener paciencia, pero si nos ayudamos un poco a nosotros mismos y nos damos un espacio de habla a nosotros mismos, creo que va a ser más fácil poder tener un poco más de paciencia. Si nos valoramos como seres humanos, hacemos cosas que nos gusten, vivimos teniendo ciertos, yo qué sé, si nos gusta el deporte, tener un par de veces en la semana deporte, si tienen una pareja y son esposo y esposa, tener un date a la semana, no descuidar quién son, porque eso solamente los va a abrumar. Entonces es importante la individualidad de cada uno. Y eso les va a ayudar con la paciencia. Qué lindo lo que has dicho, es que tienes toda la razón. Importantísimo el equilibrio. Por favor, sigan a la psicóloga Andrea de Grau y los que están por aquí, por favor, saquen una cita, lo necesitamos todos. Un Gusto placer tenerte siempre. acá. Para mí es súper escuchar tus recomendaciones para los papás, sobre todo de nuestras redes. Y nada, espero tenerte pronto nuevamente por acá para escucharte con otros tipos de intervenciones. Y por favor, Andrea, comunícanos, avísanos cuando vas a tener los grupos de apoyo para poder Sí, derivarte sí, los sí lo papitos voy que a quieran reactivar, asistir, ¿sí? solamente, bueno, me siguen y en el momento que lo publico otra vez, ya estamos listos para poder, estoy terminando de organizar unas cosas primero y mis tiempos para poder volver al grupo de apoyo, porque créeme que era, para mí era uno de los momentos de la semana más lindos, porque era tan lindo escuchar a las personas hablar sus experiencias, compartir y poder ver el amor que le meten a sus hijos. Dios mío, me parece lo más hermoso que puede ser. Excelente, Nos muchas vemos gracias. pronto. Entonces nos vemos pronto, Chao. Andreita. Un beso a Chao. todos.